Yo siempre he dicho que la verdad por encima de todo, aunque duela, siempre la verdad sobre una mentira. No importa cuán dura sea una verdad, siempre que la pongamos por encima de la mentira. Eso es lo correcto. No podemos mentir, no podemos tapar el sol con un dedo. Yo soy Héctor Manuel Ramírez Rodríguez, cubano, residente momentáneamente en Chile, y quiero decir algo sobre Cuba, una gran verdad que algunas personas no quieren reconocer. Miren, se ha puesto muy de moda en este momento en los medios de prensa del mundo y en algunos lugares de internet, en algunas páginas, la frase libertad para Cuba. Porque ahora, después que Donald Trump fue a Venezuela, el gobierno de Estados Unidos fue a Venezuela y se llevó al presidente Nicolás Maduro, mucha gente pensó que iba para Cuba. No fue así. Se metió en Irán. Está en la guerra de Irán ahora Estados Unidos. Algunas personas están pensando que después que Donald Trump termine en Irán, van a ir para Cuba, a meterle mano a Cuba. Y por eso es que se ha hecho muy popular esta frase que anda por ahí dando vuelta en boca de algunas personas equivocadas: libertad para Cuba. Todos los cambios que se quieran hacer en Cuba se relacionan con la frase libertad para Cuba. Bueno, yo quiero decirle una gran verdad a todos mis amigos y a los que no son tan amigos. Cuba ya es libre. La verdad por encima de todo, aunque le duela a algunas personas, sobre todo a algunos cubanos y a algunas personas de otros países que también piensan que en Cuba no es libre. Cuba ya es libre, ya no más la frase libertad para Cuba. Se lo está diciendo un cubano que luchó en contra del gobierno cubano, en contra de la dictadura, en contra de Fidel Castro. Miren, este libro, Cuba, un pueblo esclavizado, que se publicó en España en el 2005, en el cual yo acuso a Fidel Castro de ser el dictador más genocida en la historia de la humanidad, acuso a la Revolución Cubana y al Partido Comunista de ser el sistema más genocida en la historia de la humanidad, y digo que Cuba es el país más esclavo en la historia de la humanidad. Así digo yo en el 2005, en ese libro. Bueno, si alguna vez lo fue, ya no es así. Pero de hecho, Fidel Castro no es lo que yo dije aquí, y Cuba tampoco era el pueblo más esclavo que yo dije aquí. Exageré por falta de información. Hay dictadores peores que Fidel, hay países más esclavos que Cuba. Entonces, le voy a decir algo. Cuba ya es libre, muy libre. ¿Por qué? Porque el gobierno de Raúl Castro y Díaz-Canel restituyeron todos los derechos que Fidel había quitado. Así que la frase libertad para Cuba tenemos que dejarla de lado. Ya Cuba ya es libre. Mire, se lo voy a decir ahora. Cuando Fidel Castro, cuando yo hice mi lucha, los cubanos íbamos presos por tener $1 en el bolsillo. Ahora los cubanos podemos tener $1000 en el bolsillo y ya no vamos presos. Al contrario, somos protegidos. Somos aplaudidos, somos algo importante por tener $1 en el bolsillo. Ya no vamos presos por tener $1 en el bolsillo como cuando estaba Fidel Castro. Cuando estaba Fidel Castro, los cubanos no podíamos viajar libremente. Para salir de Cuba hacía falta un permiso del gobierno, que ya no hace falta. Ahora Cuba, para salir te deja ir al país que tú quieras solamente con el pasaporte. Pero antes, con Fidel Castro, había una ley que nos impedía salir libremente. Había que conseguir un permiso de salida de Cuba, que lo daba el gobierno cubano, un permiso de salida que era muy difícil de obtener, que llevaba mucho trámite, carta de invitación, pagar dinero. Era muy caro y muy difícil para un cubano conseguir el permiso del gobierno cubano para viajar. Ahora no. El gobierno actual restituyó ese derecho en el 2013. A partir de ahí los cubanos pueden viajar por el mundo entero, solamente necesitan el pasaporte, un derecho que no había quitado Fidel. Cuando Fidel Castro, el pasaporte cubano duraba 2 años, 2 años, ahora dura 10. Antes duraba 2, había que cada 2 años ponerle una prórroga hasta los 6 años. Pero ahora no, ahora dura 10 sin prórroga. Los cubanos pueden viajar libremente, tienen un pasaporte más barato y que dura 10 años sin prórroga. Pero cuando estaba Fidel Castro en el poder, los cubanos, si no regresábamos, después que lográbamos escapar, lográbamos mentir, fingir que íbamos de turistas y después nos quedábamos. Si no volvíamos a Cuba a los 11 meses, nos quitaban la residencia cubana, nos desterraban, nos quitaban el auto, la casa, lo que tuvieran. Ahora no. Ahora un cubano tiene todas las facilidades para viajar,
Pero si no vuelve a los 11 meses, ya no pierde su casa, ni su auto, ni su casa, ni su residencia, nada. Ya no pierde la residencia. Puede estar 20 años en Japón y cuando vuelva a Cuba tiene su residencia, su casa y su auto. Otro derecho que el gobierno de ahora nos restituyó, que nos quitó Fidel Castro, fue el derecho a ser dueño de tu casa. Antes tú no eras dueño de tu casa, la casa era un usufructo del Estado. Para tú vender una casa o permutarla, se acordarán los más viejos, qué difícil era en Cuba vender una casa o permutar una casa. Ahora no. Ahora tú eres dueño de tu casa, tú puedes venderla cuando tú quieras. Pero además tú puedes tener dos casas, una para vivir y una para veranear. Eso, cuando imaginamos los que luchamos en contra de la revolución de Fidel Castro comunismo, cuando pensamos que en Cuba no iban a dar esos derechos. Cuando Fidel Castro no teníamos el derecho a vender tu auto, también para vender un auto era una odisea. Ahora los cubanos son dueños de su auto, lo pueden vender. Pero aún más, me dieron un regalo que jamás imaginé. Los cubanos pueden importar autos. Cuba se llenó de autos modernos, de motos, de triciclos. Aquello parece Nueva York, Cuba en este momento con autos modernos. ¿Qué más libertades quieren los cubanos? Somos más libres que muchos países del mundo. Cuando Fidel Castro, los cubanos no podíamos ir a los hoteles. Ahora los cubanos van a los hoteles, a la playa. Los cubanos no podíamos juntarnos con los turistas. Éramos discriminados, perseguidos, vigilados por juntarnos con un turista. Ahora los cubanos pueden andar con turistas en la calle. Los cubanos que teníamos familia en el extranjero, éramos perseguidos o vigilados por tener familia en el extranjero. Un cubano que tuviera a su papá en Estados Unidos era un cubano que era un posible espía en Cuba. Y si tu papá venía a Cuba, tú tenías que pedir un permiso especial o algo para tú poder ver a tu papá o comunicarte con tu papá. Era todo un tema tener una familia en el extranjero. Ahora el cubano que tiene familia en la Yuma es un rey. Y el cubano que tiene a su papá o a su hijo en Estados Unidos, en otro país, recibe ayuda, ya no es discriminado, no es vigilado. Cuando estaba Fidel Castro, sobre todo en las primeras décadas, en Cuba ser homosexual o ser cristiano era un problema. En Cuba ser testigo de Jehová, evangélico, católico o ser gay. En Cuba era muy discriminado. Los gays, los maricones, las lesbianas, como se diga, como quieran decirle, en el lenguaje que sea, y los cristianos y los anticomunistas. Eran muy discriminados, perseguidos, vigilados, los cristianos, los gays y los anticomunistas. Ahora no. Ahora en Cuba se puede ser las tres cosas. En Cuba se puede ser cristiano de cualquier religión, se puede ser gay, son muy protegidos ahora los cristianos, los gays, y se puede ser anticomunista en Cuba. Y ya usted no va preso, ni es vigilado por ser anticomunista. Bueno, vigilado sí, pero ya no va preso por ser anticomunista. Usted puede decirlo en cualquier lugar. Mientras usted no se manifieste, usted no se exprese en la televisión, haga un partido, usted puede decir en cualquier lugar por ahí, yo soy anticomunista, a mí no me gusta el comunismo. Eso en aquella época no era así. Ahora los cubanos pueden dejar de trabajar con el Estado y poner un negocio particular en su casa. Un médico puede dejar de trabajar en el hospital y poner en su casa un negocio de venta de tomate y vender tomate a los cubanos, exportar tomate a otro país. Puede importar la materia prima, puede importar la semilla, puede importar la maquinaria para hacer puré de tomate. O sea, un cubano puede exportar e importar productos. O sea, es un derecho económico que no teníamos cuando estaba Fidel Castro. Entonces el gobierno cubano actual no solamente restituyó los derechos que nos había quitado Fidel Castro, sino que nos está dando otros derechos y otros beneficios que jamás imaginamos. ¿De qué libertad me están hablando? Digamos que Cuba es pobre, Cuba es muy pobre. Llevamos 70 años sin electricidad, a oscura, con muy poca comida, falta ahora medicina, útiles escolares, las carreteras no sirven, ropa, zapatos, falta un montón de cosas en Cuba. Ojo, en Cuba no faltan televisores ni celulares. En Cuba mucha gente tiene mejores celulares que nosotros acá afuera, los que estamos en este momento acá. Mucha gente tiene televisores más grandes que los que tenemos acá. En Cuba no faltan televisores ni celulares, ni ropa de marca. La gente sabe en Cuba más de ropa de marca que yo. En Cuba falta comida, medicina, electricidad, combustible, petróleo para la electricidad que hace falta en el país, porque la gente tiene los televisores, los celulares y no los pueden usar, ni el refrigerador, le echa a perder. Hace falta combustible para la electricidad y para esos millones de autos que hay ahora que aparecen en Nueva York.
que están estacionados sin poder andar en la calle porque no hay combustible, no hay gasolina. Entonces hace falta combustible, hace falta medicina para los hospitales que están desabastecidos, hace falta ropa, zapatos, comida, un poco de todo un poco. Pero lo que más hace falta en este momento es combustible. Combustible. Dinero hay mucho en Cuba. Muchísimo hay dinero. Dinero que mandamos los que estamos afuera, que somos millones mandando dinero para Cuba, y dinero que se genera en Cuba legal o ilegalmente. Porque ahora un cubano, disculpen, cuando Fidel Castro no había derecho a tener dinero, un cubano no podía ser millonario ni rico. Ahora en Cuba es legal tener dinero, ser millonario. Repito, en Cuba ahora es legal tener dinero, ser millonario. Ya usted no es un traidor a la patria ni un posible enemigo por tener dinero. Si usted tiene un negocio bien inscrito y es rentable y usted puede demostrar que hace dinero legalmente, usted puede ser millonario en Cuba. Y nadie lo va a cuestionar. Entonces dígame usted, ¿qué derecho económico, civil o social tiene usted en Japón o en Nueva York que no tenga en Cuba? Algunos dicen libertad para Cuba porque quieren que se vaya al Partido Comunista, se vaya Canel y Raúl. Les voy a decir algo a ustedes y a mis amigos. Ya Raúl no gobierna Cuba hace mucho tiempo. Y el problema de Cuba no pasa por Canel y por el Partido Comunista. La gente que dice libertad para Cuba porque piensa que Cuba merece un cambio al pluripartidismo está equivocado. Los cubanos no podemos, no necesitamos ir ahora a un sistema pluripartidista. No lo queremos, no nos conviene por muchas razones. Nosotros no tenemos cultura política para ahora meternos ahora en un proceso de pluripartidismo. Mucha gente no se imagina lo caro que le sale a un país tener 20 partidos políticos. ¿Qué saben los cubanos del partido político? Si nosotros metemos ahora un proceso a crear 20 partidos, va a ser 20 veces más la corrupción, va a ser una locura, una guerra. Si nosotros no cambiamos el sistema pluripartidista ahora, va a ser la matanza y va a correr más sangre, la matanza más grande de nuestra historia, y va a correr más sangre que toda nuestra historia, que en toda nuestra guerra. Hay algunas personas por ahí resentidas que quieren matar a todos los comunistas. Yo no me cierro a que en Cuba siga habiendo cambio y sigan los procesos abiertos y haya un cambio político también. No me cierro. Que el pueblo cubano lo decida, que no nos lo impongan de afuera, que no nos impongan condiciones. El sistema que hay en Cuba no es por miedo, no es que el pueblo le tenga miedo al gobierno. En Cuba el pueblo cubano no le tiene miedo a nada. Los cubanos, miren los videos que hay en internet, las cosas que hacen los cubanos no salen a la calle, no le tienen miedo a la policía, ni a Yacanel, ni al partido. No le tenemos miedo ni a Raúl Castro, ni a los hijos Raúl, ni a los nietos, ni a Fidel, ni al G2, ni al ejército, ni a Ramiro Valdés con toda su gente y sus hijos, ni a ningún general. Los cubanos no le tenemos miedo a nadie ni a nada. El pueblo cubano quiere que esté ese sistema, es el que nos conviene. No queremos un pluripartidismo. El sistema pluripartidista en el mundo ya fracasó. Los países pluripartidistas están dominados por el cartel Jalisco Nueva Generación, por el cartel de Cali, el cartel del Golfo, por el Tren de Aragua que domina toda Latinoamérica. Está dominado por carteles de todo tipo, de guerrillas extremistas por todo el continente, América Latina, en África y en otros lugares. Guerrillas narcotraficantes que andan más armadas que un ejército de un país. Y de ahí para allá, los países pluripartidistas tienen organizaciones como Hamas, como Hezbollah, como la Yihad Islámica y muchas organizaciones más. Entonces, ¿para qué yo quiero? ¿Para qué yo quiero tener un pluripartidismo? Y me pasa lo que le pasa a Venezuela. ¿Cuántas elecciones han habido en Venezuela en 30 años? Miles de elecciones en Venezuela. En Venezuela hay más elecciones que niños felices. ¿Para qué quiero un pluripartidismo si no funciona? No funcionan las elecciones pluripartidistas. ¿Acaso funcionan las elecciones pluripartidistas en Irán? Mire Irán cómo está. En Israel. En Estados Unidos. Miren Estados Unidos cómo está. En una guerra con el mundo entero y a punto de una guerra civil. ¿Para qué quiero pluripartidismo y elecciones? Para tener un sistema como el de México, donde domina el cartel Jalisco Nueva Generación y un montón de carteles más. ¿Para qué quiero pluripartidismo? ¿Para que sea el presidente del país y el Senado esté ocupado por narcotraficantes y por mafia? ¿Se acuerdan que Pablo Escobar fue congresista
en Colombia, el Chapo Guzmán y el Mencho en México también sobornaban políticos. Señores, entre más partidos haya en un país, más corrupción y más problemas. Cuba no necesita ahora 3, 4, 10 partidos. Si quiere le cambian el nombre al Partido Comunista, vaya, por último. Le cambian el nombre al Partido Comunista. Pónganle Partido Popular, Partido de la Gente, Partido Revolucionario, Partido Martiano, Partido Fidelista, lo que le dé la gana, vaya. Partido Ferrerista, por Ferrer, el gran héroe cubano, José Daniel Ferrer, que yo tanto admiro por lo que hizo y por lo que hace. Porque yo digo patria y vida y digo patria o muerte. Yo que enfrenté a la Revolución Cubana, enfrenté a Fidel Castro, al comunismo, yo que fui desterrado de Cuba para siempre por enfrentarme a la revolución, hoy reconozco que Cuba en este momento es más libre que muchos países del mundo. Mientras Cuba fue mejorando y restituyendo derechos, el mundo fue cayendo en un abismo dominado por la mafia y por la guerra. Está el mundo lleno de guerra: Ucrania, Rusia, el Medio Oriente, Irán, Israel, Estados Unidos, el Líbano. Ahorita va a ingresar Egipto, Arabia, y se van a meter un montón más de países, y esto está a punto de llegar a una guerra nuclear, una guerra mundial o la primera guerra nuclear. Así está el mundo, por la ambición. Miren, la degradación del ser humano en el siglo XXI ha llegado a unos límites tan insospechados que ha caducado las Naciones Unidas, ha caducado la Constitución Universal de Derechos Humanos y ha caducado el pluripartidismo. Ahora lo que sirve, ahora lo que conviene es un sistema capitalista como el de Cuba y como el de China, un sistema capitalista como el de Cuba y el de China, donde están todos los derechos económicos, y un sistema político como el de Cuba y como el de China, con mano dura. Gobierno totalitario es lo que el ser humano necesita ahora, no pluripartidismo. Un sistema político que no lleve tanto partido y que haya más mano dura y más control del poder. Llámele como le llame, comunista, totalitario, rey, emperador, me da lo mismo. Porque el ser humano llegó a una degradación de valores muy grande, tanto arriba, tanto al nivel político, económico, los grandes grupos de poder económico político, como en la base. También las calles están llenas de asesinos, violadores, descuartizadores, extorsionadores, secuestradores, torturadores. De todo hay en la calle a nivel de personas de a pie, como en los grandes grupos políticos y económicos de los países. La degradación del ser humano en el siglo XXI, en todos los niveles, llegó tan profundo, a un abismo tan grande, que hace falta mano dura. Los derechos humanos tienen que tener límite. Ya la Declaración Universal de Derechos Humanos caducó. La Declaración Universal de Derechos Humanos, que se creó en el año 1948, ya no está vigente, no sirve. Los derechos humanos no pueden ser para todos iguales. Tu derecho termina donde comienza el mío. No puede tener los mismos derechos que yo aquel que me mata, me secuestra, me viola, me extorsiona, me tortura a un hijo para robarlo por lo que sea. No puede tener los mismos derechos un monstruo que una persona seria, honesta y trabajadora. No pueden, no deben. Antes a lo mejor sí, ahora no. Las Naciones Unidas hay que disolverla. La Organización de Naciones Unidas no cumple su objetivo. En el momento que fue creada, a lo mejor lo cumplía, ahora ya no lo cumple. No debe existir esa organización. No ha evitado que hayan guerra, no ha evitado nada en el mundo, no ha servido para nada. El mundo funcionaba mejor sin las Naciones Unidas. Así que, antes que existieran las Naciones Unidas, hubo guerra, pero no guerra tan peligrosa como la de ahora, con bombas atómicas donde se tiran misiles entre un país y otro. Entonces, repito, hermanos, Cuba ya es libre. No digan más libertad para Cuba, pensando en sacar a Raúl Castro y a Díaz-Canel del Partido Comunista. Eso es otra cosa, eso es un cambio político en Cuba. Pero Cuba ya es libre. Ese gobierno que algunos quieren sacar, restituyó todas las libertades civiles, sociales, culturales y económicas que Fidel Castro nos impidió o nos quitó. ¿Entienden? Todas, la mayoría. Le acabo de mencionar. El que se incorporó ahora un ratito después del video,
rebobine el video y vea cuáles son todas esas libertades económicas, políticas y sociales que el gobierno actual restituyó a Cuba, que nos hace uno de los países más libres en este momento. Mientras el mundo fue cayendo en un abismo, Cuba fue mejorando. Miren qué paradoja de la vida. Lo digo yo, Héctor Manuel Ramírez Rodríguez, yo que luché en contra de Fidel Castro dentro de Cuba, en contra del comunismo, en contra de la revolución, yo que fui desterrado para siempre de mi país por luchar en contra de ellos, hoy reconozco que Cuba cambió para bien y que en Cuba somos más libres que en muchos países del mundo. Vean, investiguen. He dicho, nos vemos en el próximo video. Les pido que se suscriban a mi canal, den un like, activen la campanita para que mis videos les sigan llegando. Dejen su comentario también. Aquí todo el mundo es bienvenido y esto es Sin Filtro. Aquí pueden decir lo que quieran y lo que piensen. Nos vemos en el próximo video. Héctor Manuel Ramírez Rodríguez.